Aleluya, gloria a Dios. Te exaltamos, te adoramos, Dios. Eres digno, eres grande, eres hermoso, Padre Celestial. Mi alma te adora, te engrandece, te glorifica, Padre Celestial. Oh, buen Dios, Padre Celestial. Dios de amor, de poder, de infinita bondad. Estamos delante de tu presencia, Padre amado, mi Señor. Gloria a la honra, dándote las gracias, mi Dios, por cada clamor, Dios mío, presentado en esta mañana, mi Señor. Por cada cántico, Padre Celestial, Dios mío. Gracias, Dios, porque pues, hemos tenido fuerzas para adorarte, para alabarte, Dios mío. Ahora, Dios mío, te presentamos, Padre Celestial, Dios mío, a la mensajera de la mañana, Padre Celestial, Dios mío, a nuestra hermana Rebeca Rivera, Padre Celestial, mi Señor. Úsala para la gloria y honra de tu nombre, Padre Celestial, Dios mío. Ella fue la escogida, Dios mío, para esta mañana, Dios. Y sé que nos vas a traer una palabra hermosa, Dios mío, donde nos vas a hablar a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias te doy, mi Señor, por lo que estás haciendo, Dios mío, entre nosotros y lo que has de seguir haciendo, Padre de la gloria. Las cosas te las pido, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hermana Rebeca con nosotros. Amén, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Nos Amén. gozamos Amén. en este, Amén. nos gozamos en este día. Le agradezco la oportunidad, le agradezco a Dios, ¿verdad?, por tomarnos en cuenta. Como dice nuestro hermano Alexis, respondo al nombre de Rebeca Rivera. Y por la gracia y la misericordia del Señor estamos aquí un día más para adorarle, para exaltarle. En este día el Señor me ha dado una palabra corta, precisa, maciza. Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar vigilantes y pendientes. Amén. La palabra del Señor en Ezequiel 33:7 dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. El versículo 8 dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y el 9 dice: y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Poderoso el nombre del Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. El Señor nos llama a ser atalayas. Y se ha confirmado la palabra desde el principio de los clamores por todo, desde anoche el Señor está confirmando esta palabra. Estamos siendo llamados a ser atalayas y somos atalayas, somos responsables de anunciar, de proclamar, de decir lo que ya Dios ha hablado que va a acontecer y lo que vendrá sobre la humanidad, sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre esta tierra. Y nosotros responsablemente tenemos que hablar lo que Dios ha dicho.
El atalaya en el tiempo de antes era una torre construida en un lugar alto que estaba puesta ahí para prestar vigilancia. Y esto era porque tenía o daba una vista clara al campo y al mar. O sea que era una visión amplia antes de que llegara cualquier problema, cualquier situación, cualquier amenaza. El atalaya en ese lugar alto podía ver y anunciaba. Era un hombre asignado que estaba ahí para registrar y avisar lo que veía. Él descubría a lo lejos lo que acontecía y si se acercaba alguna amenaza, él era el que daba el aviso al pueblo, al rey en ese tiempo, en este tiempo a nuestras familias, a nuestros vecinos, en las comunidades, ¿verdad? A nuestra nación. Se necesita estar alerta y vigilante cuando se está en este puesto. Porque hay señales, ¿verdad?, que son enviadas, hay tentaciones y hay peligros que se avecinan. Y la palabra del Señor nos exhorta en 1 Corintios 6:13, que estemos alertas y pendientes, ¿verdad?, que estemos firmes en la fe. El atalaya siempre tiene que estar preparado y atento. Y se ha hablado hoy en torno a eso desde el principio que yo me pude conectar. En Isaías 21:6 se le llama centinela, que es que el que anuncia lo que ve y advierte acerca de situaciones peligrosas. En Ezequiel 33 menciona que los profetas tienen la responsabilidad de advertir a los demás acerca de lo que viene. Se es responsable de eso. En Mateo 24 nos dice, velad y sed sobrios, orando y meditando en el Señor. Somos nosotros atalayas de nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra iglesia, nuestra vecindad, la comunidad, con nuestros amigos, donde quiera que el Señor nos pone. Nosotros somos responsables de anunciar, de proclamar, de decir lo que ha de venir. En este tiempo vemos que el amor de muchos se ha enfriado y está escrito en la palabra, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia porque el amor de Dios, como leyó nuestra hermana Doris, es el que permanece, es el amor, lo que va a perdurar por encima de todas las cosas. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra nos dice que nosotros, cuando Dios anunciara al impío que va a morir por su pecado, si nosotros no lo hacemos, eso será demandado de nosotros. Mas si lo hacemos, nuestra vida será librada, no será demandada de sobre nosotros. Y estamos viviendo en un tiempo donde nosotros somos responsables no solamente de orar, sino de hablarle a aquellos que están a nuestro alrededor. Estamos llamados a orar, a clamar, porque hay lugares que nosotros no podemos llegar. Hay lugares donde hay misioneros, donde llegan evangelistas, donde hay otras personas que Dios ha puesto en puntos estratégicos, que ellos están haciendo su labor y nosotros oramos, siendo como un refuerzo para ellos, para que Dios se glorifique y Dios haga lo que tiene que hacer y lo que va a hacer en cada uno, por cada alma de salvación que hay en ese lugar. Pero nosotros también estamos llamados a orar, pero también a actuar, a decirle a nuestros vecinos, a decirle a nuestros hijos, a decirle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en nuestros trabajos, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra vecindad, a la nación donde nosotros podemos llegar, porque nosotros visitamos muchos lugares. Y me quedé perpleja porque yo le decía al Señor, Señor, yo no sé si esta palabra es la que verdaderamente yo tengo que traer en esta mañana. Y estaba en una batalla y el Señor cada rato confirmaba y decía, y a mi corazón llegaba la convicción de que sí, porque es que nosotros podemos ver cómo la humanidad está caminando sin fe y sin esperanza, y muchas veces nosotros pasamos de largo y se nos olvida que nosotros somos la sal de la tierra.
Muchas veces podemos ver a alguien en una necesidad y seguimos caminando porque tenemos algo que hacer, porque andamos deprisa, porque estamos en trabajo, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro. Y tenemos muchas responsabilidades y se nos olvida y a veces nos pasamos, ¿verdad?, por alto el que verdaderamente nosotros tenemos que marcar esa diferencia. El miércoles pasado yo me gozaba cuando el pastor Agosto predicaba acerca de, aunque sean 5 minutos, le dediquemos al Señor. Esos 5 minutos de un altar que nosotros levantamos, Dios puede hacer grandes cosas. Y mi hermano, yo soy testigo de que 5 minutos de oración, una intercesión en un lugar, encerrarte en tu oficina y clamar a Dios por X o Y cosa, el Señor hace grandes cosas. Es importante que nosotros tengamos, como decía nuestra hermana Yasmín, nuestras lámparas llenas, pero tener el repuesto, tener eso que nos falta, ¿verdad? Porque en un momento dado somos estremecidos, una necesidad llega, pasa cualquier situación y somos tomados a veces hasta por sorpresa porque nosotros hemos descuidado alguna área, porque Dios siempre advierte, siempre hay un atalaya. El Señor dice que no acontecerá ninguna cosa a sus siervos sin que Él lo anuncie, sin que Él nos prepare. Y nosotros a veces tomamos una palabra que nos dan y la tomamos liviana o decimos, oh, ok, está bien, sí, amén, pero no la tomamos y la procesamos. Y cuando llega el momento malo, decimos, Dios mío, pero ¿qué pasó? Pero nos fue advertido lo que iba a acontecer. Y es necesario que así como a nosotros, en una ocasión yo escuchaba a alguien decir que nosotros fuimos llamados por el amor y la misericordia del Señor. Y yo siempre implemento esto en mi oración, Señor, que así como llegaron a mí, que yo pueda llegar a otros. Señor, que así como tú tuviste misericordia de mí, y usaste a X o Y personas, Señor, para llegar a mi vida, que yo pueda ser ese instrumento, Dios del cielo. Llévame a donde tú quieres que yo vaya. Mi oración todas las mañanas, ¿verdad? Y no puedo decir que en todos los días perfectamente acoplo a lo que nosotros, ¿verdad?, decimos, porque muchas veces nos entretenemos, a veces nos distraemos, a veces nos es captada la atención por otra cosa y olvidamos o desatendemos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Mi hermano, cuando el Señor te dé una palabra, no seas tardo a llevarla, llévala en el momento que Dios te la dio, porque cuando Dios te la da es que Dios ya ha determinado ese tiempo para esa persona y nosotros tenemos que ser responsables para llevar esa palabra a esa persona. Una sonrisa cambia un día entero. Un abrazo puede marcar la diferencia en una persona y no tenemos que ir a predicarle, oh, así te dice el Señor, esto, lo otro. La palabra dice, no, muchas veces somos nosotros en nuestro caminar, en nuestro testimonio diario, que llevamos a estas vidas a pensar qué es lo que tiene esta persona, que puede vivir tan tranquilo viendo lo que está aconteciendo en su familia, que aun cuando está pasando y está desahuciado por la ciencia, puede seguir adorando, que aun cuando está pasando por un divorcio o una situación adversa en su familia, puede seguir proclamando que Dios es Dios y es Rey de reyes, Señor de señores. Y es nuestro testimonio, es nuestra forma de vivir, es como nosotros atalayamos, es como nosotros decimos al mundo, viene algo grande, pero tenemos un Dios en el que podemos confiar, tenemos un Dios poderoso que no nos defrauda, que no nos deja solos en medio de la adversidad. A mí me llama la atención porque cuando los atalayas estaban allá arriba en las torres y se allegaba alguien, se estaba llegando, ellos podían distinguir, hoy se parece a fulano, tiene un caminar como esta persona,
se parece como se allegaría a esta persona, porque eran personas que estaban atentas, eran personas que estaban allí vigilando lo que estaba aconteciendo, y así tenemos que estar nosotros vigilando para que cuando el enemigo lance los dardos de fuego, nosotros podamos distinguir y poder señalar. Señor, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu de suicidio. Padre, lo enmudecemos en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, venciste sobre la muerte, que podamos detectar esas cosas que el enemigo lanza a las mentes de las personas, que nosotros como atalayas estemos pendientes a la necesidad de nuestros vecinos, a la necesidad de nuestras familias, para que podamos clamar e interceder y podamos incluso llegar con esa palabra que el Señor nos ha dado. Muchas veces hemos tenido miedo de hablar, mas sin embargo el Señor dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. En ese esfuerzo y en esa valentía que nosotros podemos ver la mano de Dios obrando. Nosotros podemos decir: Dios mío, tengo temor, no sé cómo vayan a reaccionar, mas sin embargo cuando nosotros estamos ahí pendientes, vigilantes, alertas a las señales, a los peligros, es que Dios se glorifica. Y es por esto importante que nosotros como atalayas estemos pendientes a nuestra familia, estemos pendientes a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y podamos clamar, pero también llegar y dar esa palabra viva, dar esa palabra de aliento, dar la mano para poder levantar a aquel que está caído, porque muchas veces yo he escuchado eso y yo pasé por esto, yo pasé por un proceso donde a mí me dejaron totalmente sola. Y yo decía: Dios mío, nadie puede llegar a darme la mano, nadie puede llegar a decirme: estoy orando por ti, nadie puede llegar. Y sabemos que Dios está con nosotros, pero mi hermano, cuando nosotros tenemos una familia en Cristo, es menester que nosotros estemos pendientes de nuestros hermanos. Porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por esa necesidad, nosotros nos sentimos que hasta el mismo Dios se ha alejado de nosotros. Estamos en un desierto donde nosotros miramos al cielo y decimos: Señor, ¿te acuerdas de mí? Estoy aquí, estoy pasando por el valle de la sombra y de la muerte y necesito sentirte. Y Dios usa a sus hijos, Dios usa a sus siervos para llegarse, para que nosotros podamos decir: verdaderamente Dios está pendiente. Verdaderamente Dios no me ha abandonado. Y esto es en la humanidad, porque espiritualmente nosotros podemos entender que Dios está con nosotros, pero yo, por lo menos yo, no me categorizo como super mega espiritual, y yo he sentido que Dios se ha alejado de mí. Yo le he dicho: Señor, hello, ¿dónde estás? No te siento, no te veo, no te escucho. Mas, sin embargo, también he tenido la experiencia donde alguien me ha sonreído, donde he recibido un mensaje, donde alguien se ha levantado y ha dicho: no estás solo, no estás sola, tranquila, sigue caminando, que Dios está contigo. Y es en esos momentos, nosotros tenemos que estar pendientes, nosotros tenemos que ser esas personas que anuncian la paz, que anuncian eso que Dios ha prometido. Y muchas veces, ¿verdad?, escuchamos mensajes donde nosotros nos gozamos porque pues están hablando que vamos a tener, que Dios nos va a dar, pero Dios también demanda de nosotros. Dios también demanda de nosotros. Dice la palabra del Señor que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar y se le va a exigir. Y el Señor nos ha dado por gracia. Y es tiempo que nosotros también por gracia nos alleguemos a aquel que podemos extender nuestra mano, que podemos un papelito que diga: Dios te bendiga, sonríe que Cristo te ama. Mi hermano, eso puede marcar la diferencia, y se lo digo porque yo lo he experimentado. Yo no te puedo hablar de algo que no he vivido. Yo he experimentado que en un momento difícil, en un momento de dificultad, y lo digo como hija de Dios, como sierva del Señor, que hemos pasado por el valle de la sombra y de la muerte, y te dan un papelito que te dice: el Señor está contigo, un papelito que te dice: Cristo te ama, no estás solo, no estás sola en el camino. Y nosotros somos
rejuvenecidos, somos fortalecidos en el Espíritu y podemos sentir que el Señor está con nosotros. El Señor usa todos los medios, todo fue creado por Dios, es para Él y vuelve a Él. Y todo lo que nosotros podemos usar para bendecir a otro, el Señor estará ahí, estará ahí. Las redes sociales, los teléfonos, todos los medios fueron creados, fueron provistos por Dios para que el hombre pueda. Lo maravilloso que es nosotros poder comunicarnos con personas que están súper lejos de nosotros y poderles ver como si estuvieran al frente de nosotros. Eso es un milagro de Dios. Eso solamente le puede dar la capacidad Dios a las personas para poder hacerlo, para que nosotros tengamos y no tengamos ninguna excusa de decir, ay Señor, yo no puedo llegar porque en lo que llega una carta o cómo me voy a comunicar. Ahora es tan fácil allegarse a las personas. Ahora es tan fácil mandarle un mensaje a alguien. Ahora es tan fácil. Y mientras más yo pensaba en esto, yo decía, Dios mío, mientras más yo pienso en esto, menos excusas tenemos para poder predicar tu palabra. Menos excusas tenemos para poder decir, Señor, no pude llegar porque no sé o no puedo, sino que tenemos todos los accesos. El Señor ha permitido que la ciencia, que la tecnología avance para que nosotros podamos tomar beneficio de esto. Y es necesario que como buenos atalayas seamos buenos usadores de ello. Que no nos tomemos para poner cosas que no edifican. Yo conozco un pastor que dice que lo que no te edifica, dale delete. Bórralo, no lo pongas, no lo compartas, comparte que Cristo es el proveedor, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que restaura, que Cristo es el que sana, que Cristo viene pronto y es necesario que arreglemos nuestras vidas para que cuando suene esa trompeta podamos irnos a morar con Él a esas mansiones que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Es necesario que en cada momento carguemos esas responsabilidades, ese sentido de responsabilidad, de advertir, de señalar lo que está incorrecto, de hablar lo que Dios nos da y de dar la palabra según Dios nos la da, sin quitarle ni añadirle. Si Dios dijo X cosa, Dios te dice X cosa. No le pongas lo que tú piensas. Deja que Dios trabaje con lo que Él dice. Porque cuando Dios envía una palabra, nunca va a tornar atrás vacía. Nosotros no necesitamos, no tenemos que ayudar a Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y hay veces que una palabra que Dios manda a decir es la palabra que esa persona está esperando. Y a veces nosotros decimos, Dios mío, pero eso como que, no sé, suena un poco o fuerte o no sé si es suficiente. Lo que Dios te manda a decir es lo que tienes que decir. Y yo sé, tengo la certeza y la convicción en mi espíritu, porque el espíritu da testimonio de que Dios va a hacer lo que vaya a hacer, lo que vaya a romperse, Dios lo va a romper, lo que vaya a quitarse, Dios lo va a quitar, porque Dios tiene el poder y la autoridad. Y es en ese momento donde nosotros como atalayas nos paramos, estamos parados en la brecha intercediendo, pero también nos movemos, porque la atalaya en ese tiempo tenía que descender de la torre y salir corriendo para dar aviso. Daba aviso al rey, daba aviso a los mandatarios para que supieran que algo estaba pasando, que algo se avecinaba y se parecía a esto, para que las personas estuvieran preparadas, supieran cómo iban a atacar en ese momento. Y es así que nosotros tenemos que estar. Cuando el Señor te da una palabra para una familia, para un vecino, para un amigo, para tu jefe, para tu compañero, dásela y empieza a orar. Comienza a orar para que Dios lo dirija, para que Dios haga, para que Dios rompa todo plan del enemigo en contra de su vida, para que tú veas cómo Dios comienza a glorificarse. Anoche en el servicio, cuando Dios empezó a confirmar desde full
que este era el mensaje que yo tenía que traer. Había una hermana predicando, nuestra hermana Marta Acosta, que es muy amada en la congregación, Dios la usa poderosamente, y ella decía, nosotros somos responsables. Y yo decía, Señor, pero es que ella parece que estaba en el cuarto conmigo mientras yo estaba preparando lo que tú me estabas dando, porque es que nosotros tenemos la responsabilidad. Y decía, si nosotros oramos, como decía nuestra hermana Doris hoy, todo comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, por los que dirigen las naciones. Esta humanidad necesita a Dios, necesitamos de Dios urgentemente. Hay una urgencia de Dios. Yo he visto personas tener necesidad y cuando les hablamos, ellos no van a la iglesia. Mi hermano, todas las cosas que están pasando en la iglesia, tantas cosas que están pasando y nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que marcarlo. Mi hijo me testifica y me dice, mami, yo no voy a la iglesia porque es que a veces te miran como medio raro. Y yo le digo, tú no puedes ir a mirar al hombre, tienes que ver como Dios te ve. Si nosotros nos paramos como nos tenemos que parar, yo le dije a él, mi contestación fue, mi amor, si yo le hubiera prestado atención a lo que dijeron, a cómo me miraron y cómo me trataron, yo nunca hubiera llegado a Dios. Pero yo vine y me quedo y estoy aquí y sigo de pie porque yo recibí el trato de Dios a través de una persona. Versus de las otras que a lo mejor no me trataron tan bien, hubo una atalaya que sí se paró, que sí dio la palabra como la tenía que dar, que sí dio el mensaje y sí hizo lo que Dios dijo que hiciera y Dios transformó, Dios ha hecho. Y para la gloria del Señor hemos tenido que batallar, hemos tenido que correr, hemos tenido que hacer, hemos sido, ¿verdad? Porque corremos, nos caemos, nos levantamos, lo importante es que permanezcamos. Y no les puedo decir que ha sido color de rosa, nunca le voy a poder decir que es color de rosa el Evangelio. Es un camino difícil, es un camino arduo, pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y que hay atalayas que el Señor ha puesto que nos ayudan para que cuando nosotros estemos en momentos de desenfoque puedan avisarnos y decirnos, cuando nosotros estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte puedan traer esa palabra de vida, cuando nosotros nos sintamos que no podamos, que no tenemos la fuerza, extienden su mano para poder levantarnos y seguir caminando. Ese es el amor de Dios, ese es el amor que Dios ha dejado para con nosotros, que miremos la necesidad de nuestro hermano como si fuera la nuestra. El atalaya cuando estaba allá arriba no podía estar entretenido mirando otras cosas, ni mirando los pajaritos que pasaban, ni mirando las nubes, ni pensando en nada de lo que no tuviera que pensar, sino que tenía que estar pendiente, porque hay veces que el enemigo entra así sutilmente, calladito, y se va escondiendo, tratando de entrar para que, así como las zorras pequeñas vienen a destruir lo que Dios está haciendo, así mismo el atalaya ahí es donde tiene que ver y decir, no, espérate, aquí hay algo raro, aquí hay algo que se está moviendo, esas hojas no se deben de estar moviendo y se están moviendo, ahí hay algo, y presta atención y comienza a fijarse, y cuando detecta lo que hay en ese lugar, da aviso, y el Señor nos da aviso. El Señor nos da aviso, porque el mayor atalaya es nuestro Dios, que puede ver toda la tierra, que ve todo lo que acontece, y como decía nuestra hermana Doris, que ve nuestros corazones, que sabe cuál es nuestra necesidad. El Señor nos avisa, y la forma de Él avisarnos es diferente para cada quien. Dios usa a quien Él quiera, Dios usa el método que tenga que usar, pero es necesario que nosotros armemos un altar en nuestro corazón, alto, donde la presencia del Señor habite
así como decía nuestra hermana Yasmín, con ese aceite fresco y tener aceite en abundancia para que nosotros podamos ser esos atalayas en esta tierra, que nosotros podamos dar aviso a nuestros vecinos, que nosotros podamos dar aviso a aquel que está alrededor nuestro y orar e interceder por todo aquel que está en necesidad. Es nuestro trabajo, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Y así como nos dice la palabra, si nosotros damos el aviso y el impío sigue en su camino, nosotros seremos librados, pero si no, nosotros seremos llamados a cuenta. Nosotros vamos a responder, porque el Señor nos va a preguntar, ¿por qué yo te di esta palabra para X persona y tú no fuiste a llevarla? ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Si no habrá excusa, no habrá ninguna palabra que podamos decir que nos excuse delante de la presencia del Señor. Si Él dejó todo para venir a salvarnos, nosotros no podemos decir que tenemos que el trabajo es más importante o que X o Y cosa es más importante. Lo más importante en esta vida es nosotros cuidar nuestra salvación y hacer la perfecta voluntad de Dios para que así Él sea exaltado y cuando suene la trompeta seamos muchos o todos arrebatados. Aleluya, poderoso el nombre del Señor. Poderoso el nombre del Señor. Hoy yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, Señor Jesús. Es importante que en nuestras vidas el primado sea siempre del Señor. Dios nos va a dirigir y a lo mejor no es una palabra dulce, a lo mejor no es una palabra, ¿verdad?, de mucho regocijo porque no nos está hablando de la bendición de Dios, pero sí nos habla de la bendición de Dios, sí nos habla de la promesa de Dios que cuando nosotros nos encargamos de su trabajo, Él se encarga de lo nuestro, Él se encarga de poner todo en orden, todo en su lugar y nosotros tenemos la responsabilidad. Mi hermano, cuando nosotros venimos al Señor y decimos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, nosotros estamos renunciando a nuestro yo. Nosotros estamos diciendo, Señor, lo que tú quieras que yo haga, yo haré. A donde tú quieras que yo vaya, yo iré. Y no importa la situación, porque vemos como Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados, aún allí cantaban y adoraban a nuestro Dios. Vemos, alabado sea el nombre del Señor. Aún Esteban siendo apedreado y en sus últimas palabras veía la gloria de Dios, porque seguía adorando y proclamando la grandeza de nuestro Rey. Y aún así nuestro mismo Señor Jesucristo en la cruz, cuando estaba entregando su vida por cada uno de nosotros, y había dicho, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí en la cruz del Calvario, pensando en ti, pensando en mí, decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos daba aviso de que viene pronto por nosotros, así como le dijo al ladrón a su lado, que de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Así mismo nos hizo la promesa a nosotros, que nosotros estaremos con Él. Nosotros no estamos solos, pero tenemos una responsabilidad. Y yo hablaba el otro día con nuestro hermano Alex y le decía, el mundo necesita tanto de Dios, tanto de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad. Nos debe de pesar en el corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Tantas almas que se pierden, tantas almas que no escuchan, que no tienen
a alguien que vaya donde ellos y les digan. Y nosotros tenemos la responsabilidad de clamar por ellos, pero de aquellos que nosotros podamos llegar a llegarnos. Es por eso importante en los servicios que invitemos a los amigos, a los vecinos. Es por eso importante que la iglesia se lance a la calle. Pero también es importante que nosotros, como individuos, hagamos nuestra labor con nuestros vecinos, que ellos puedan ver a Dios a través de nosotros, que ellos puedan decir, eres diferente, porque es ahí donde nosotros estamos dándoles a ellos esa palabra sin mencionarle nada. Estamos diciéndole, Jesús está para ti. Lo que yo tengo es a Jesús y tú lo puedes tener. Tenemos vecinos que necesitan de Dios, tenemos vecinos que son depresivos, tenemos vecinos que son suicidas, que son homicidas, tenemos vecinos de todas clases y nosotros tenemos la responsabilidad de dar aviso a ellos para que puedan corregir sus vidas delante de Dios. Señor, en esta hora yo he dado lo que tú has puesto en mi corazón. Yo te doy gracias porque tú eres fiel, porque tú eres, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque nadie es como tú. Gracias, Dios mío, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú haces, Señor Jehová, Padre de la gloria, en tiempo y fuera de tiempo, como tú quieres hacer. Yo te pido, Dios mío, Señor Jehová, que cada una de estas palabras, Señor, Padre de la gloria, Señor, sea dirigida, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que ministre a todo aquel que escuche, Padre de la gloria. Y seamos llamados, Dios mío, Señor, Jehová, y despertados, Señor, a esa responsabilidad. Que seamos, Dios mío, Señor, Jehová, Padre, despertados, Señor, a ese llamado, Padre, que tú has puesto sobre nosotros, porque el tiempo se acorta, Dios del cielo, porque tú estás a las puertas, Señor Jehová, y nosotros, Señor, tenemos la responsabilidad, Señor amado, Padre de la gloria, de predicar, de pregonar, Señor, de llevar tu palabra. Yo te pido, Dios del cielo, que cada uno, Señor, de los que pueda escuchar, Señor, esta palabra, sea bendecido por tu Espíritu Santo. Padre de la gloria, nosotros sin ti nada podemos hacer. Eres tú, Dios mío, Señor Jehová, el que pones el querer como el hacer en nuestras vidas. Tu perfecta voluntad. Llévanos, Señor, y dirígenos. Aquel, Dios mío, Señor, que puede escuchar, que no te conozca, Señor, convierte su corazón a ti, Dios del cielo. Padre de la gloria, atrae, sedúcelo, Dios del cielo, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Yo te pido, Dios mío, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí presentes, Dios mío, Señor Jehová, Padre de la gloria, seamos, Señor Jehová, capacitados día tras día, Señor, y llevados, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor Jehová, para la gran encomienda, para predicar tu palabra, para decirle a nuestros vecinos, amigos, Señor, ay Dios mío, familia, Señor Jehová, conocidos, allegados en la iglesia, Señor Jehová, y a tu pueblo, Señor, que el tiempo es corto, Señor, que corrijamos lo que tengamos que corregir, Padre de la gloria, para que al sonar de esa trompeta, Dios, podamos ser arrebatados, Señor Jehová, Padre de la gloria, ir a morar contigo a las mansiones celestiales. Yo te doy gracias, Señor Jehová, Padre de la gloria, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, creyéndolo hecho, Jehová. Amén, amén y amén, Dios del cielo. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, poderoso el nombre del Señor. Tú eres maravilloso, Dios, tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, Dios, tú eres maravilloso. Mi hermano, Dios le bendiga grandemente. Esta es la palabra que el Señor me ha dado, que viene inquietándome. Y yo sé que el Señor viene hablando y está haciendo sentir a nuestras vidas, a nuestros corazones, que el tiempo es corto, que Él está a las puertas y que es necesario que trabajemos para que las almas que no le conocen puedan allegarse a Él. Y para aquellos que se han descarriado puedan retomar nuevamente la carrera.
Y para aquellos que estamos en los caminos, seamos fortalecidos en Él, porque se avecinan tiempos difíciles, se avecinan tiempos de juicio, se avecinan tiempos donde la humanidad será estremecida y el Señor está advirtiendo y está mandando aviso de que nos preparemos. Está mandando aviso de que estemos apercibidos, de que seamos responsables con aquello que Él ha puesto en nuestras manos, porque será demandado de nosotros. El Señor está avisando y diciendo a su pueblo: proclama, avisa y di, anuncia todo cuanto he dado, porque es cercano el tiempo y tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados. El tiempo no va a mejorar, no va a haber mejoría de tiempo. Hay una batalla rampante en lo espiritual, donde el enemigo ha lanzado todo lo que tiene, porque es que sabe que le queda poco tiempo y es bíblico, es que sabemos, las profecías están cumplidas, el tiempo ya está determinado y si no ha sonado la trompeta es por misericordia, es por amor a las almas y es tiempo de que hablemos, es tiempo de que proclamemos, es tiempo que dejemos de perder el tiempo en cosas vanas y hablemos de que Cristo salva, Cristo sana, Cristo restaura, Cristo ama y Cristo regresará por un pueblo. El Señor está llamando a cuentas a su pueblo para que hablemos. El Señor está diciendo: habla, proclama, anuncia, porque el tiempo es corto. La vida se pierde, las almas se están perdiendo. Hay tanta necesidad de que hablemos. Hay tanta necesidad de que anunciemos las grandes maravillas del Señor. No es tiempo de hablar de prosperidad, no es tiempo de hablar de bendiciones que llegarán, es tiempo de decir que Cristo viene, es tiempo de decir que estás a tiempo para corregirte, es tiempo de decirle al mundo que el tiempo está cortado. La palabra del Señor dice que los tiempos serán acortados por amor a la iglesia, porque si no nadie se salvaría. Porque es difícil ver lo que acontece. Es difícil. Tenemos que sentir esa carga en el corazón. Es necesario que sintamos el peso en nuestras vidas. Es necesario que veamos a nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestra familia como Dios los ve. No como nosotros queremos verlos, sino como Dios los ve. Como almas de salvación que tenemos que hablarle. Hablemos, pregonemos. Somos nosotros los responsables de dar el mensaje. Somos nosotros los que estamos llamados y tenemos la obligación. No es que si queremos, porque cuando le entregamos nuestra vida al Señor, le decimos: Señor, ya no vivo yo, vives tú en mí. Pero cuando el Señor nos manda a hacer algo, decimos: ay, no, eso no, Señor, pero tú no dijiste: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es tiempo que dejemos de jugar a la iglesia. Es tiempo de que proclamemos las grandezas de nuestro Dios. Es tiempo de que la humanidad pueda ver a través de nosotros lo que nosotros tanto hablamos y decimos. Que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que restaura. Seamos amorosos, seamos restauradores, seamos agentes de paz. Seamos agentes que se dejan usar por Dios para restablecer las conexiones.
Seamos agentes que busquemos a aquellos que no nos buscan. Seamos aquellos que hacemos lo que otros no quieren hacer. Si queremos ver la diferencia y queremos ver la gloria de Dios, tenemos que actuar responsablemente y anunciar y proclamar y decir lo que Dios está hablando. Porque Dios está hablando claramente a través de la naturaleza, a través del tiempo. Dios está hablando. Dios está usando a personas que no le sirven, porque no tienen límites, porque está cansado de que la iglesia le ponga límites, de que solamente puede usar a X o Y persona. No, Dios no tiene límites. Dios llega cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Y mi hermano, yo te voy a decir, si tú no lo quieres hacer, no por eso va a ser Dios limitado. Dios va a hacer que eso llegue. Si tú no quieres hacerlo, Dios va a buscar quien lo haga. Cuando tú te calles, Dios va a levantar quien hable. Cuando tú no hagas, Dios va a buscar quien lo haga, y así sean piedras, así sean mulas, así sea lo que sea, Dios lo va a hacer, porque Dios es Dios y Dios no se limita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios, Él no nos necesita a nosotros, y nosotros tenemos que entender que basta ya de jugar a la iglesia. Basta ya. Es tiempo de levantar vallado. Es tiempo de pararnos en la brecha. Pero también es tiempo de ir responsablemente a hablar lo que Dios nos ha dado. Tenemos mucho que dar, tenemos mucho que hacer y tenemos muchos métodos para hacerlo. Dejemos las excusas, dejemos las limitaciones, porque el Señor ha puesto en nuestras manos. Decimos y proclamamos que somos hijos del dueño del oro y de la plata. Actuemos como tal. Dejemos que Dios haga. Padre, en el nombre de Jesús, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestras vidas de ti, Señor, y enséñanos a caminar conforme a tu voluntad perfecta, no la permisiva, Señor, como yo siempre te pido, Dios. No me permitas ir por donde yo creo, sino llévame donde tú quieres que yo vaya y por donde tú quieres que yo camine, Señor. Llévame a las personas que tú quieres que yo visite. Llévame al lugar donde tú necesitas que yo vaya para poder hacer tu perfecta voluntad. Que no sea lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino lo que tú has establecido. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, Dios. Gracias.